Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los estudiantes de Pedagogía de la Matemática y de la Física, ¿no? Bienvenidos en esta semana nueva de trabajo que vamos a ver. Ya hemos visto anteriormente, hemos estado trabajando lo que es o en Office, ¿no? Por ejemplo, Word, también ya hemos visto PowerPoint y ahora nos toca lo que es una hoja de cálculo, ¿no es cierto? Lo que es Excel. Vamos a trabajar justamente en esta herramienta muy importante, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo podemos hacer buscar B, contar, máximo, mínimo, eh, las secuencias, cómo se pueden, cómo se definen, muchas cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Con esta herramienta que es muy importante, que es por ejemplo, operaciones matemáticas, sumas, restas, etcétera, ¿no? Que se puede hacer recuadros, la combinación de filas y columnas, ¿no es cierto? Determinar un rango, o sea, tantas cosas que podemos hacer en esta herramienta que nos permiten también trabajar, ¿no es cierto? Incluso hacer una factura para nosotros poder despachar, hojas de registro de asistencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar lo que es una hoja electrónica, vamos primeramente a ir a la parte conceptual y después, obviamente, lo haremos con lo que es con la práctica. Vamos con mi ayuda y con la lectura, por favor, Oscar. Oscar, buenos días. Elcia, hoja electrónica de cálculo. Las hojas electrónicas son aplicaciones que permiten efectuar cálculos sencillos y complejos con rapidez y precisión. También sirven para automatizar utilizando una computadora. El programa que veremos serán los elementos de la pantalla de Excel. Igualmente se identificarán los conceptos de grupos, de celdas, rangos de celdas, selección de filas y columnas, insertar o eliminar filas y columnas y rellenar series de datos, mismos que aplicarán en un ejemplo práctico, Claro. reafirmando el aprendizaje del alumno. Claro, de todo eso lo que estamos hablando y lo que dice Oscar, vamos a ir también a la parte, estamos viendo la parte conceptual, ¿no? No es que esto termine aquí, nosotros tenemos que ir a la práctica para que ustedes vean cómo eliminamos filas, cómo se llama, insertamos filas, cómo ocultamos las filas también, ¿no es cierto? No sé, cómo se llama, hacemos un cálculo matemático, etcétera, ¿no es cierto? Lo podemos hacer. Una cosa, ¿ustedes saben más o menos cuántas filas y cuántas columnas tenemos o existen dentro de Excel? ¿Alguien conoce, sabe? A ver. ¿Alguien conoce, sabe? A ver, vamos, Mónica. Mónica. No, Alicia, la verdad de las celdas, no, no. Ya, bueno, correcto, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ya, entonces, nosotros tenemos un espacio donde que nosotros podemos trabajar, ¿no es cierto? Y las columnas están una celda está formada por filas y columnas. Dentro de las columnas nosotros tenemos 16.384 columnas, ¿no es cierto? Y dentro de las filas tenemos 1.048.576 filas, ¿correcto? Ese es el número global o total que tenemos, ¿no es cierto? Vamos. Entonces, avanzamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a avanzar. Notas con sus valoraciones, dice, ¿no es cierto? Miren, notas con sus valoraciones. Vamos, a ver, ayúdame, Mónica, ahora sí. Léale, por favor. Ya. Notas con sus valoraciones. La parte numérica se transforma de los promedios totales cuantitativos a cualitativos. Ya, correcto. Muchísimas gracias, le agradezco. Entonces, mire, en esta situación a veces nos pasa que en la escuela, en el colegio o en algún lado, por ejemplo, en PPI, a veces necesitan es no el 10, el 9, el 7 o el 6. Lo que necesitan es el excelente, muy buena, buena, regular o a veces en comportamiento también que a veces se utiliza, ¿no? A veces en muchísimas cosas utilizamos, ¿no es cierto? Y también en escuelita generalmente. Entonces, decíamos, ¿cómo podemos cambiar? Entonces nosotros tenemos que decir a la computadora cuando haya 10, póngale excelente. Cuando esté en 9, póngale muy buena. Cuando esté con 7, buena. Y cuando esté en 6, póngale regular o perdido el año, ¿no es cierto? Entonces esos mensajes nosotros vamos poniendo en las celdas, ¿no es cierto? Incluso les comento que esto también nos ayuda a ser más fácil, porque por lo que estamos, por ejemplo, los profesores en el magisterio, ¿no? Utilizan muchísimo esto, lo que es la hoja de cálculo, para hacer los promedios de sus trabajos, deberes y portafolios que presentan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sacan su promedio, como lo estamos viendo en este momento, y después lo que podemos hacer también es copiarnos. Si es que en la escuelita igualmente podemos hacer, también tenemos los promedios de los señores estudiantes, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es abrimos Carmenta, ¿no es cierto? Nos colocamos en Carmenta. Ojo, ahí tiene que estar ordenado en el mismo orden, ¿no es cierto? En orden alfabético. Del mismo orden tiene que estar el Excel con lo que es Carmenta. Cogemos, nos colocamos en la primera celda.
damos escape para salir y ahí ponemos control B y automáticamente se va pegando a toditos. No hay necesidad de ir de uno en uno, de uno en uno pegando, ¿no es cierto? Sino que ya se crea automáticamente, cogen, guarda y ya automáticamente se sube, ¿no es cierto?, al sistema las notas. También una ayudita para los compañeros docentes del magisterio. Otra parte que también podemos encontrar es encontrar, ¿no es cierto? A ver, vamos con esta parte, vamos con José. Encontrar. Encontrar. Encontrar la palabra en su opción que está en la frase. Ya, imagínense, entonces aquí tenemos en la celda, en este caso sería A2, tenemos, dice, San Pedro de Guaranda es la capital de la provincia de Bolívar, ¿no es cierto? Y aquí dice en la celda C2, nos dice que está la letra P, y aquí tenemos que encontrar la posición, ¿no es cierto? Obviamente aquí está descubierta, ¿no? Entonces la posición que dice que es la 5. Contemos si es verdad. S-A-N espacio P, sí, 1, 2, 3, 4, 5, sí está en la posición 5. Entonces esto es una forma también de contar y ver en qué posición se encuentra la letra, ¿no es cierto? Siguiente, vamos con lo que son funciones básicas, ¿ya? Para funciones básicas nos va a ayudar Nicole. Nicole, por favor. Ok. Funciones básicas. La hoja de cálculo ayuda a organizar números y datos, relacionarse entre sí y obtener informes o resumen en forma de gráfico. Así podemos almacenar y procesar datos mejor que con una simple lista o con un documento de texto. A continuación veremos algunas de las funciones básicas, como es buscar. Ya, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, miren, esta parte justamente nosotros podemos hacer una hoja ¿cómo se llama? Una base de datos, ¿no es cierto? Almacenar información. Cuando nosotros, ¿cómo se crea una base de datos? Cuando nosotros comenzamos a almacenar pues, los números de cédulas, los nombres, los apellidos, el sexo, la edad, etcétera, etcétera, dónde vive, el número telefónico, creamos una matriz pequeña, ¿no es cierto? Y esa matriz pequeña nos servirá, sí nos servirá también, ¿no es cierto? Para que de esa manera nosotros poder también tener esa información, ¿no? Con un código, por ejemplo, le pongo un código 11 para Wilson Tamami y ya tenemos todos los datos de Wilson Tamami, también puede hacer, ¿no es cierto? Buscar, y también tenemos la opción buscar B. Vamos con Marco. Marco, por favor. Marco. Sí, ¿funciones básicas o es lo mismo? Buscar. 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 Mediante la función buscar a partir de una fila o columna, veremos el valor de la celda de un intervalo situado en la misma posición de la fila o columna. Correcto, mire, aquí estamos, dice buscar, dice, ¿no? Si estamos buscando y aquí en este, justamente está la celda F1, ¿no? F1 y F2 y le ponemos lo que nosotros queremos buscar, en este caso que sería la matriz, ¿no es cierto? Toda la matriz que está aquí, que está detallada, ¿no es cierto? Para que nos salga lo que es el nombre y el apellido, ¿sí? Y también tenemos la función buscar B, ¿no? La función buscar B lo que nos permite, lo que nos ayuda también es hacer lo siguiente. La función buscar B, por ejemplo, tenemos una factura, tenemos unos datos de estudiantes y queremos aplastando el número 11, el número 8, dependiendo del código que pongamos, ¿no es cierto? Que le antepongamos ahí, nos salga, por ejemplo, el número de cédula, la calificación, el nombre y el apellido, etcétera, ¿no es cierto? ¿Lo podemos hacer eso? Sí, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Con buscar también y buscar B. Aquí tenemos máximo y mínimo para sacar lo que es un máximo y mínimo de las notas. Elegir. A ver, me ayudan con elegir con Kevin. Elegir. Es práctico para la búsqueda de elementos de una lista. La función elegir muestra un elemento de una lista de oposiciones en función del índice que hemos indicado. Por ejemplo, en la fórmula elegir 2A, B, C, obtendremos el valor de B, que es el segundo, tal y como hemos indicado en el índice 2. El índice admite hasta 30 valores y podemos listar como opciones una celda o valor individual. Ya, correcto, muchísimas gracias. Lo que nos acaba de decir el compañero es que nosotros con esta función nosotros podemos elegir. Por ejemplo, ahí está, dice 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6D. Entonces nosotros, por ejemplo, ya le ponemos acá y nos sale esas letras, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya le ponemos la representación, cuánto Hugo va a tener una F, qué sé yo, con los números que están aquí. O también lo podemos hacer con los meses, perdón, con los meses del año. 1 enero, 2 febrero, 3 marzo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero eso lo escondemos para que salga algo, por ejemplo, una
grabándole, ¿no es cierto? Grabándole y sacándole lo que son con elegir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De acá detallamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá ponemos los meses del año y en la parte de acá le comenzaríamos a trabajar. Cuando aplastemos 1, no tienes que salir enero. Cuando aplastemos 2, no tiene que salir febrero. Encontrar, la función encontrar, Antonio. Sí, profe. Anthony. Encontrar. La función encontrar nos dice la posición en la que se encuentra primero una cadena en el texto. Ujú. Otra función similar es encontrar B, que dice la posición en la que se encuentra primero una cadena dentro del texto contando cada carácter doble como 2. Correcto, muy bien. Aquí también tenemos, ¿no es cierto?, encontrar, entonces nosotros podemos encontrar los valores que están aquí, lo podemos sacar, ¿no es cierto?, como es encontrar, encontramos el valor, encontramos la cantidad, así como es como contar, y aparte de eso también, bueno, no está aquí, también podemos sacar los duplicados, ¿no? Cuando, por ejemplo, y a veces hay listas inmensas de estudiantes que a veces tienen el mismo nombre, el mismo apellido, pero el número de cédula no va a ser igual. Entonces también eso también lo vamos a ver, ¿no? Un poquito ahí. Vamos, máximo y mínimo. Vamos con máximo. David. Máximo y mínimo. A través de máximo y mínimo encontramos respectivamente el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos numéricos. Se puede emplear valores individuales o intervalos. Correcto, muy bien. Correcto, ¿no? Entonces, podemos sacar los valores máximos y mínimos de un estudiante, de cómo se llama, en qué materia ha tenido máximo, en qué materia ha tenido mínimo. Podemos sacar las ventas también, las ventas máximas, las ventas mínimas que hemos tenido en el mes de enero, de febrero, ¿no es cierto? Promedios, vamos con promedios, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en la práctica también. Promedios, vamos con Michael. La función promedio sirve para trabajar con estadísticas y consiste en dar el valor mediante el valor medio numérico de un conjunto de datos sin tener en cuenta el texto. Otra función similar es promedio, sí que muestra la media de un intervalo según varios criterios. Estas son las funciones más habituales de las herramientas, hojas de cálculo de Google, pero hay muchas más. Correcto, muy bien. Dice el promedio, tenemos que sacar el promedio, tenemos que ver cuál es el máximo y el mínimo de un número ¿cómo se llama?, de notas o de ventas, también podemos sacarle y le podemos guardar aquí, ¿no es cierto? Eso sería. Entonces, dicho lo siguiente, nos vamos a la práctica un rato y nos vamos a la hoja de trabajo. Bueno, en este momento ya nos encontramos aquí en la hoja de Excel, ya, ¿no es cierto?, considerado también, como les dije anteriormente, como una base de datos, una hoja electrónica donde que podemos guardar información, ¿no es cierto? Y esa información lo podemos utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer en Excel? Muchísimas cosas, ¿no es cierto? Primeramente, partiendo del punto que Excel, por ejemplo, nos determina que es un proceso, que los procesos podemos hacerlo automático siempre y cuando nos definamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos lunes y nosotros si le ponemos aquí martes, miren, si le ponemos aquí martes, y le damos un enter, le señalamos los dos casilleros en este caso, ¿no es cierto? Los dos casilleros que están aquí y hasta que nos salga una cosita negra. Y la arrastramos y lo que va a hacer es que va a copiar, ¿no? Miren, incluso la segunda celda es la que define lo que es la secuencia, ¿no? Entonces, una celda, para decirles, una celda está conformada por filas y columnas, ¿no es cierto? Ya les dijimos anteriormente que entonces en columnas tenemos 16.384 columnas y en filas tenemos 1.048.576 filas, ¿no es cierto? Eso es el número que tenemos. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros recogemos control con las flechitas al fin, control hacia abajo, ¿no es cierto? Miren, ahí está la cantidad. Y así mismo control con las flechitas hacia arriba. Y miren, estamos aquí, ¿no? Para ver cuáles son hasta dónde va lo que es el Excel, ¿no es cierto? Con filas y columnas. Y la conformación de eso tenemos lo que es una celda. La celda está conformada por una letra y un número. La letra es en la parte superior, los números de forma vertical, y en la parte de aquí se señala, se ve aquí, cuál es el nombre de la celda, ¿no es cierto? El nombre de la celda que está aquí. Y trabajamos la gran mayoría por lo que son con celdas, ¿no? Ya. Entonces, si podemos hacer esto con lo que es los días de la semana, también podemos hacer con los meses del año también. ¿Sí, no es cierto? Lo podemos hacer. Nuevamente señalamos las dos celdas y hasta que salga la cruz negra y la arrastramos, ¿no es cierto? Miren, hasta acá. Y ahí está, los meses del año. Acá, si lo podemos hacer con letras, lo podemos hacer con números, obviamente lo podemos hacer y acá determinamos la secuencia. Por ejemplo, si quiero que vaya de 4 en 4, aquí le tengo que poner 8.
Señalamos los dos y vamos hacia abajo, mire. Si queremos que esto vaya de 5 en 5, aquí le determinamos que aquí vaya el 10. ¿Sí? Miren. Y 6. Si igualmente que vaya de 2 en 2, de 6 en 6, entonces acá le ponemos el 12 y va consecutivamente, ¿no es cierto? Pero a veces si no le señalamos nada, ni determinamos nada, esto realmente no va a ser. Como siempre digo, la computadora no es sino inteligente, sino nosotros, ¿no es cierto? Pero si ya le determinamos aquí y le señalamos, miren, las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces miren qué importante es, y esto nos permite hacer de una forma más rápida y más dinámica también las cosas, ¿sí? Ya. Otra cosa que también, por ejemplo, a veces, bueno, ya les voy a explicar en la otra, el otro ejercicio que está aquí ya. Vamos, eso es por una parte, ¿no? Vamos a la otra que estuvimos viendo ahí, que se llama elegir. Como ustedes ven, aquí ya está hecho, ¿no es cierto? Tenemos valores que solamente tenemos que colocar, ¿no es cierto? Y esto se aparece automáticamente. Pero ¿cómo hacemos esto, no es cierto? O sea, ¿cómo hacemos para que estas cosas se hagan de esa manera? Entonces le descubrimos, porque aquí, por ejemplo, podemos hacer lo que es ocultar, siempre tenemos que señalar, ¿no? Para ocultar, ocultar o mostrar. En este caso va a ser mostrar para que me salga lo que está guardado al otro lado, ¿no es cierto? Miren. Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Le ponemos aquí, nos colocamos aquí. Miren, aquí primeramente están los meses del año, ¿no es cierto? Entonces, miren, como si es automático, esto sí es automático, ya está hasta aquí. Ya tenemos los meses del año hasta diciembre y etcétera, ¿no es cierto? Y esta posición de aquí va a ser cuando yo ponga aquí el número 1, 2, 3, 4, 5, acá tiene que aparecer lo que es el mes, ¿no es cierto? Tal como está acá arriba. Entonces, lo que hacemos es lo primero. Siempre comenzamos en las operaciones, así como en matemáticas, siempre con un signo igual. Aquí también igual, igual, ¿no es cierto? Elegir, perdón, elegir el número del índice, entonces sería en este caso esta celda de aquí, punto y coma, cogemos enero, punto y coma, febrero, se puede escoger hasta el 30, decía, ¿no? Marzo, abril, mayo, punto y coma, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces aquí le ponemos un valor de 5 y aquí está mayo, ¿no ven? Entonces eso hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, como hicimos anteriormente, escondimos esto, le pusimos, señalamos por la parte superior y le pusimos clic derecho, ocultar. ¿Ya? Ahí está ocultado, ¿sí? Ya. Miren, ahora vamos a encontrar, ¿no es cierto? Esa es una parte. Ahora vamos a encontrar, vamos a poner la posición que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Primeramente entendamos que aquí está una frase, ¿no es cierto? Colocada en la celda, en este caso A2, ¿no es cierto? Y aquí dice que la letra que queremos contar y aquí está la posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Encontrar, ¿no es cierto? Entonces, nos colocamos nuevamente con igual, ¿no es cierto? Un igual. Encontrar. Le damos enter, ya nos sale acá abajo. Le ponemos en cuál es la que nosotros cuando pongamos, se ponga la letra, esto aparezca, punto y coma, y le decimos cuál es la frase está aquí, y le cerramos el paréntesis, y eso es todo, ¿no es cierto? Entonces, miren, si es que ponemos la letra P, me tiene que contar hasta el 5, y así es, ¿no es cierto? 1, 2, a ver, contemos aquí. Infinito. 1, 2, 3, con el espacio que está aquí, porque cuenta todo espacios, 4 y 5. Sí está justo, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahí está la forma de que podemos hacer para contar. ¿Sí? Mire, vamos a rango, vamos a la siguiente. Nosotros aquí podemos sumar, como ustedes están viendo, ¿no es cierto? Podemos sumar de diferentes maneras, diferentes formas, ¿no es cierto? También podemos hacer de una forma que no solamente lo podemos hacer como... Bueno, hay muchas formas. La primera que les voy a enseñar, que justamente está aquí, es cuando señalamos, por ejemplo, señalamos todo esto de aquí y le ponemos en la parte superior lo que dice es sumar. ¿Sí? Escogemos la opción sumar y ahí nos sale automáticamente, ¿no es cierto? Miren, sumamos. ¿Sí?
Acá también hay una forma de sumar que se llama, por ejemplo, como está aquí, la suma, como está aquí. Hay una suma, bueno, voy a descubrir acá que está unas celdas ocultas, ocultar, ocultar, mostrar, ya. A veces lo utilizan en, por ejemplo, cuando hacen contabilidad y esas situaciones, por ejemplo, no saben cuáles. Aquí dice comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero sumar los valores de matemáticas, ¿no? Entonces, yo no quiero que sepan cuáles son los valores porque voy a esconder, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner por aquí, voy a poner un 12, un 13, un 14, y acá me coloco, ¿no es cierto? Porque eso le voy a, entonces, miren, me coloco aquí, acá, y acá voy señalando con el shift, y me coloco en la parte superior y voy a poner matemáticas. Matemáticas, a ver si estoy- matemáticas, matemáticas, y enter. Ya, entonces me pongo acá y le digo igual suma, ¿no es cierto? Abran paréntesis y le digo aquí matemáticas, que es la primera opción que me sale aquí, y le cierro el paréntesis. Y veamos si está bien. Pongámosle aquí unos 60, 60 también por acá. Le ponemos aquí unos 20. Ya, sí, sí está bien. Pero con la diferencia que, por ejemplo, yo si es que le escondo esto de aquí, ocultar, 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 ya. Cuando nosotros queremos, bueno, cuando hacen algunos balances y todo lo demás, entonces, por más que quisiéramos ver cuál es el valor que está ahí, que pusieron, no podemos, no sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No, no es tan fácil, ¿no? Saberlo. No es como lo de aquí que se despliega, se sabe dónde viene, cómo es, ¿no es cierto? Entonces, cómo se está generando esto de aquí. Entonces, sí se vuelve un poquito más complicado y más complejo, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahí les estoy enseñando esos trucos también que son muy buenos. Y ustedes, a lo menos que son matemáticos, que sí les va a servir toda esta situación al rato de hacer operaciones y todo lo demás, ¿no? Ya. Correcto, vamos a la siguiente. Vamos a buscar lo que es máximo y mínimo, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos, para sacar los promedios, vamos a borrar todo esto de aquí y para que vean que esto es un proceso. Entonces, primero, aquí nosotros tenemos notas, portafolio, trabajos y examen. Nos colocamos en la celda que está aquí, ¿no es cierto? En la celda en este caso sería la G3, ¿no es cierto? Nos vamos donde que dice la flechita y vamos donde dice promedio, así de fácil, ¿no? Y le damos un enter y este promedio. Para que esto no podamos repetir muchas veces y como sabemos que es un proceso automático, jalamos la brochita hacia abajo y ya, se copió el formato que está ahí y arrastramos hasta que se haga la cruz negra y hacia abajo. Ya miren, entonces, este es el promedio de todo esto, este es el promedio también acá y vamos a sacar máximo es igual, ¿no? Máximo y mínimo. Máximo igual nos colocamos aquí, donde que queremos sacar el resultado, le ponemos aquí la opción máximo. No señala todo, pero no queremos todo, solo queremos hasta la F3. Entonces le quitamos esto, le ponemos F3, ¿no es cierto? Y ponemos Enter. Y dice que el máximo entre el 9, el 5 y el 7 es el 9, es el máximo, ¿es verdad? Y el mínimo también de la misma manera. Entonces nos colocamos en esta celda, colocamos mínimo, nos bota hasta acá, pero no queremos hasta acá, solo queremos que se haga hasta la F3 y damos Enter. Correcto, mire. Dice que el mínimo es 5 y es verdad. Para no hacer este procedimiento nuevamente, cogemos la brochita, primero señalamos la celda, ¿no? Cogemos la brochita que están unas rayitas que están ahí, ya, acá de la misma manera, brochita, brochita, ahí está, nos colocamos con una cosita hacia abajo, nuevamente nos colocamos una cosita hacia abajo y ahí está, ¿no es cierto? Miren, máximo y mínimo, rapidito, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Ya. Algo también que quiero que también aprendan aquí, ustedes ven que están los números de cédula. Generalmente cuando ponemos los números de cédula, no sé si es que les han pasado o cuando han visto que en algunas partes nos hacen firmar para alguna cosa, entonces nos ponen de la siguiente manera, nos hacen de la siguiente manera, ¿no es cierto? Ya. Otra cosa que también quiero señalarles es de aquí, señalando ¿cómo se llama? Las celdas, nosotros podemos poner alto de la fila, ¿no es cierto? Entonces podemos poner un 20, por ejemplo, un 25. Mire, señalamos todo. Y no hay necesidad de correrles a todos, mire, así de uno a uno. Porque antes corríamos así, después hacíamos así. No, no, no hay necesidad. Señalamos todos. Y igualmente para el ancho, ¿no? Para el ancho que queramos, ¿no es cierto? Poner aquí en este caso. eh, si queremos todos a un solo ancho, que bueno, obviamente se va a hacer muy grande. Entonces, ancho de columna, le ponemos aquí unos 15, por ejemplo, por decir.
Y mire, se crea en toditos, ese mismo ancho, ¿no? Esa misma dimensión. Ya, estamos aquí. Entonces, aquí también hay otra cosa que les quería decir que, por ejemplo, voy a poner números de cédula 0, 2, 0, 1, 2, 4, 8, 5, 5, 6 y punto, ¿no es cierto? Y mire, lo que pasa es que no se me antepone el 0, pero acá arriba sí tengo, ¿no es cierto? No se me antepone el 0. ¿Cómo hacemos eso? Así de despacio, ¿no? Porque algunos lo que saben hacer es aquí saben poner la O mayúscula le ponen así. Y ya está, resuelto, dice, poniendo la O mayúscula aquí. La O mayúscula. Ya están, así nos pasan, ¿no es cierto? Pero no es correcto, no está bien, ¿no es cierto? Nosotros estamos aprendiendo informática y no debe ser así. Entonces, no es la forma correcta. Nos colocamos sobre la celda, formato de celdas. En formato de celdas, le damos clic, vamos a la última opción personalizada, cogemos la tercera opción, modificamos esta opción y no se va a salir, ¿no es cierto? Borramos el 0, borramos la coma, anteponemos el 0 y para no estar haciendo dos veces este trabajo, copiamos lo que dice numerales. En este caso sería copiarle como 9 veces. Pegamos una, ahí se fue con todo el 0. Una, ya son 6, le borramos el 0 porque está copiado hasta con el 0, ya, y miren la muestra hasta arriba, ya apareció cómo va a salir nuestra cédula que está aquí. Miren, ya salió. Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente, aceptar, ¿no es cierto? Aceptamos, miren, anteponemos el 0, 9 numerales y aquí le aceptamos. Y aceptamos y ahí está, ¿correcto? Ahí está. Ahora, otra cosa más. ¿Qué hacemos aquí? De aquí, por ejemplo, alguien tiene un número de cédula con 17. Ustedes, alguien que tenga un número con 17, 16, que sea con 1 o con 2, alguien. Si no me invento yo. No. Ya. ¿Cómo, Liz? Ya, 17, 18, 23, 45, 63, 2, 4, 6, 8, 10. Enter. Mire, no pasó nada. No se dañó la fórmula. Regresemos a poner 0, 2, 0, 1, 2, 4, 8, 5, 5, 6, enter. ¿Sí ven? Entonces, para no hacer este procedimiento, nuevamente la brochita, nunca se olviden de la brocha, ¿no? Esta brochita que ya, como está aquí, ya le alamos a sí mismo para que cuando ya estén otros números de cédula a sí mismo, entonces se puedan hacer automáticamente, ¿no es cierto? Miren, ya hemos aprendido una cosa más. La otra que vamos a aprender se llama buscar B. Ya, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, digamos que, saquémosle todos estos datos que están aquí, ¿ya? Miren, tenemos una matriz, queremos saber las notas de los estudiantes. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, aquí cuando yo aplaste el 11, quiero que me salgan los datos de todo del estudiante para dar un reporte, lo que sea. Y eso también se utiliza para hacer facturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos guardado en una hoja tenemos guardado cuánto vale el aceite, cuánto esto, etcétera, etcétera, y queremos sacar los valores y todo lo demás, lo podemos sacar aquí con los descuentos y después hacer las operaciones matemáticas de sumas y restos. O sea, se puede hacer maravillas en Excel, chicos, o sea, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo les estoy dando un resumen más o menos de lo inmenso que es el Excel que se puede trabajar y se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, primero nos colocamos en esta celda. Primero tenemos, bueno, antes de antemano tenemos que tener una matriz como esta donde que vamos a llevar información, ¿no es cierto? Buscar B, entonces la función se llama buscar B, ¿no? Entonces vamos y hacemos lo siguiente, nos colocamos en la celda donde que queremos sacar el valor. En este caso yo quiero sacar aquí, para que aquí me salga como se llama, el número de cédula. Voy a f de x, buscar B, la opción buscar B, acepto. Valor buscado, dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor buscado? En este caso sería la celda de aquí, la A5. Cuando yo aplaste, pongo un número en A5, me tiene que salir todo de la matriz, de la tabla, ¿no es cierto? Y la tabla está aquí, ¿no es cierto? Señalo toda la tabla, desde aquí, miren, desde la primera me voy señalando hasta acá, que son los promedios, hasta acá, ¿no es cierto? Y hasta acá no sería, hasta aquí, ya. Voy señalando todo. ¿Y en qué fila en qué fila está aquí? Entonces yo le digo que me ponga la 2, ¿no es cierto? Perdón, en columna la 2. Le digo columna 2 y le digo que sea, el resto que sea falso, ¿no? Que solo me coja la 2. Y le doy enter. Y acá me voy y le pongo acá el número 33. Ya, apareció. Ese es el mismo caso. Para que me salga el nombre voy a hacer lo mismo. F de X, como ya sé, ¿no es cierto? Buscar B, acepto,
me voy a la primera función A3, matriz buscada, ¿no es cierto? Matriz, selecciono todo, me voy hasta acá, ¿no es cierto? Cojo la columna, ya no sería la columna 2, sino la columna 3, porque en la 3 estaban los nombres, ¿no es cierto? Y acá le pongo falso. Miren, le pongo falso y ya está. Miren, y así podemos ir haciendo así paulatinamente, ¿no es cierto? Pero para no estar así repitiendo un montón de veces, ¿no es cierto? Lo que hacemos y lo que nos dijo el profesor, que evitemos la fatiga, nos dijo, ¿no es cierto? Ya. Ya. Entonces nosotros solamente le arrastramos de aquí hacia abajo y acá ponemos un 44, un 45, un 40 y 55. 55, porque son con los códigos que están allá. Miren, ya no hubo necesidad de hacer eso, ¿no es cierto? Ya. Otra cosa más. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ya está el 22 acá, 33, acá no. Ya. ¿Qué pasará, señores estudiantes? Por ejemplo, si yo tengo esta matriz como la que está aquí, voy a cambiarle de color y eso ya depende de ustedes cómo le hagan de simpático. Ya. ¿Qué pasará que como Borja o número de células se repite? Y eso generalmente pasa en matrices que son grandes, ¿no? Sí, en matrices que son inmensas. ¿Cómo hacemos? Para eso nosotros nos colocamos, ¿no es cierto?, en la parte superior donde está la letra B, en este caso, ¿no? Porque queremos ver qué son los números de células que se repiten. Nos vamos al formato condicional, reglas, y reglas para resaltar celdas, y vamos a coger la que dice valores duplicados. Ya. Y dice aquí, el color duplicado se van a de rojo, de verde, rojo claro, amarillo, miren, y aceptamos. Si es que están con el mismo número, y esto ayuda bastantísimo, ¿no? Por ejemplo, en una matriz que tengan bastantes profesores, unos 120 profesores, o una matriz que necesiten también, ¿cómo se llama? Se repite esos datos, entonces, mire, acá podemos cambiar esto, ¿sí? Cambiamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? El rato que nosotros cambiemos por otros números de cédula, esto ya, el error se va a eliminar. 0, 2, 0, 1, 2, 4, 8, 5, 5, 6. Y ya está, se eliminó. Acá no ha estado copiado esta parte de acá, entonces le ponemos aquí la brochita. Le damos esto. A ver, 02, 01, 2, 4, 8, 5, 5, 6. Ah, no, es que yo le puse con... Ok, no me sale error, pero lo que pasa es que yo no tengo ese número de cédula creado en mi matriz, ¿no? Por eso es que no me genera así. Pero bueno, por eso es que no me genera con lo que es el número de cédula acá. Pero miren, entonces el error que existía, ya cuando se corrige el error, ya no aparece. Entonces esto es bueno, una ayuda también que nos permiten para sacar valores duplicados, ¿no? Miren, así chicos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Un montón de cosas. Excel es una bella herramienta que nos permite trabajar, ¿no es cierto?, dinámicamente, hacer cosas que realmente nosotros necesitemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos en este momento a la hoja para las tareas. Ya mismo se me acaba el tiempo para tomar lista. ¿No es cierto? Vamos acá, vamos acá. Bueno, señores estudiantes, una vez visto lo que es Excel, miren que esto es muy extenso, ¿no? También podemos hacer lo que son macros también para programar, ¿no? Para hacer esto. Entonces, miren, operaciones de suma, resta, multiplicaciones, buscar B, rangos, máximo, mínimos, promedios, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer es bastantísimo, ¿no? Los trabajos que se puede generar también en esta situación, ¿no? Entonces, una herramienta muy grande, muy importante que lo podemos nosotros utilizar para nuestro beneficio. Así que la tarea para esta semana será hacer en Excel, practicar en Excel todo lo que hemos visto en clase, utilizando obviamente números de células diferentes y haciendo de esa manera para que de esa manera aprendamos, ¿no? Aprendamos a hacer esta tarea. Entonces, eso queda de trabajo y de deber para esta semana. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana con más contenidos de lo que es de la materia de TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Muchas gracias. Hasta una próxima semana.